Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En Corintio era muy dado a la elocuencia, a pararse una persona en un púlpito y emitir filosofías, conceptos. La oratoria era sumamente atractiva para los corintios. Por esa razón, Apolo fue tan acogido en Corintio, porque era un gran orador. Pablo decide no mostrar el evangelio con palabras persuasivas, sino hablar con demostración del Espíritu y de poder, como lo dice el verso 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo asevera grandemente esta verdad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo toma la decisión de mostrar lo que es el poder del Evangelio a través de la muerte vicaria de Cristo. La cruz, para los romanos que habían influenciado la cultura griega, especialmente a Corintio, era una ignominia, como lo explicamos ayer, era una vergüenza. Los peores reos iban a parar aquella forma de morir, crucificados. Pero Pablo sabe que eso que era una vergüenza llegó a ser nuestra gran victoria. Por esa razón, decide no usar filosofías extrañas, palabras persuasivas, sino hablar de Cristo y de este crucificado, porque sabe que allí es donde la demostración del Espíritu se manifiesta en poder. Verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese debe de ser el Evangelio. Nuestra predicación debe de ir impregnada de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías humanas. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podemos hablar con autoridad y decir que el Evangelio que Pablo predica se le llama el misterio, basado en esa hermosa y preciosa gracia de Dios, que tiene como fin restaurar, salvar, vivificar, transformar. Ese evangelio glorioso, porque está supeditado a la resurrección de Cristo y a la venida del Espíritu Santo, dos cosas sumamente importantísimas. Jesús resucitó y el Espíritu Santo vino con poder. En eso está sustentada la gracia de Dios. Por esa razón Pablo habla de esa sabiduría como misterio oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, eso lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 64, verso 4,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, para este tiempo de la iglesia. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que lo más profundo que el mismo Dios tiene es su Santo Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice aquí el verso 12. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es especial saber que esta frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual, quiere decir que Dios, cuando entró o cuando hizo entrar a su Hijo a los lugares celestiales, todo lo acomodó, todo lo que estaba en desorden, todo lo que estaba desacomodado. En los lugares celestiales, todo está acomodado, todo está organizado, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él simplemente son locura y no las puede entender, no las puede discernir en el campo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es aquí donde nosotros hacemos diferencia, porque somos seres espirituales a través de Jesús, de haberle recibido. Cuando nacimos de nuevo, Dios comienza ese proceso en nuestras vidas de hacernos entender todos estos grandes misterios. Amigo y amiga, que tengan todos un excelente día y muchas bendiciones, y estaremos mañana con el siguiente capítulo.